Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Y hoy estamos con una persona súper especial, un amigo del canal, una persona que siempre viene a darnos datos, detalles súper interesantes. Y hoy vamos a estar hablando sobre la autosugestión, un tema muy interesante en cuanto a lo que es la creación de la realidad. Señoras y señores, con todos ustedes, Tito Figueroa. Tito, ¿cómo estás? Muy contento y además súper feliz que tu audiencia siempre me recibe de buen agrado. Así que bueno, ilusionado de lo que podamos compartir hoy. La verdad es que estábamos hablando de ese tema detrás de cámaras y es muy importante entender que la autosugestión es uno de esos factores súper importantes cuando se trata de crear realidad, cuando se trata de sanación, cuando se trata de poder tomar el control, tomar las riendas de nuestra vida. Pero me interesa saber cómo es que tú ves este proceso de autosugestión desde la perspectiva profesional que tú ya manejas desde hace muchos años. La sugestión, sin lugar a dudas, ha sido utilizada desde hace décadas y décadas. Por ejemplo, a través de la publicidad hay muchos mecanismos que se han utilizado, digamos, a conciencia, porque se sabe que detrás de una persuasión puede haber una sugestión y la sugestión al final va a tener un impacto, ¿no? En este caso se ha utilizado, incluso en algunos momentos se ha atravesado una frontera de lo ético y se ha traspasado un poquito esa línea delgada, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Lo cierto es que, sin lugar a dudas, permanentemente estamos sugestionados con muchísimos factores. Desconocemos que quizás nos gusta un tatuaje más por sugestión que por otra cosa, que nos gusta cierto artista más por sugestión que por otra cosa. Es Ujú. decir, estamos siendo permanentemente sugestionados y no lo sabemos. Esto significa que la sugestión como tal no tiene lugar a dudas que efectivamente tiene un poderoso impacto sobre la psique del ser humano y por ende sobre su propia biología y un montón de factores que están implicados. Ahora, cuando hablamos de autosugestión, esto implica un grado de conciencia, es decir, yo me quiero sugestionar. Es un poco más difícil, porque aquí no hay un impacto emocional. Aquí no hay algo que de pronto pudiese generar esa persuasión porque lo estoy haciendo de mí para mí. Sin embargo, Ujú. tenemos una pista muy importante que sugiere además distintos recursos de autosugestión y yo soy el primero que utiliza varios y que ha utilizado varios a lo largo de mi vida. Ujú. También en mi propia propuesta a través de mi curso de Coeficiencia Inmunológica, cuando hablamos del desarrollo del efecto placebo como habilidad adquirida, ahí estamos hablando de una forma de sugestión. Y la pista que nos permite entender cuál es la manera más eficaz para autosugestionarnos de forma eficiente y contundente, nos la deja el gran Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico. Hay un capítulo entero que se lo dedica a la sugestión como tal y termina afirmando que el mecanismo más poderoso de la autosugestión, en este caso, es la repetición. La repetición sería ese factor catalizador, porque es difícil que tú te sugestiones. Yo quizás podría sugestionarte o puedo sugestionar a muchas personas y viceversa, ¿verdad? Pero sugestionarte tú mismo requiere de algo extra, de un plus. Y ese plus, según Napoleon Hill, es la repetición, a fuerza Ok. de repetición. Ahora, si tú me permites, Carlos, yo puedo profundizar un poco en este tema a modo de generar un contexto sobre cuáles son las razones que yo entiendo que prevalecen y que terminan generando esa sugestión y eso que Ujú. realmente se persigue tras la sugestión. Así es. No, ¿Quieres no. que lo desarrolle? Por ¿Quieres que lo favor, desarrolle el tema un por poquito? favor, por favor. Desde el aspecto cientificista, pues sabemos que nuestro cerebro tiene una capacidad de plasticidad. Plasticidad neuronal se le conoce. Incluso nuestras células también tienen esa capacidad de plasticidad y se conoce como plasticidad celular. La plasticidad neuronal es esa capacidad que tiene el cerebro de readaptarse y de reconfigurar nuevas neuroredes, entiéndase nuevos circuitos neuronales, nuevas conexiones entre neuronas
que se interconectan por medio de sus axones, sus prolongaciones, sus patitas, y que en medio de un lenguaje bioelectroquímico van a poner en marcha acciones en el cuerpo a través de varias etapas y digamos, varios mecanismos entrelazados. Pero vamos a centrarnos primero en la creación de neuroredes. Fíjate que cuando uno está aprendiendo algo, hasta el momento en que se hace ya mecánico, que se hace casi que automático, hasta ese momento lo único que uno ha hecho repitiendo y repitiendo y repitiendo, el acto de conducir, el acto de manejar, que ya lo sabemos de sobra, hasta trillado, pero ahí está la explicación. Cuando empiezas a conducir, etcétera, vas creando circuitos neuronales. Llega un momento que estos circuitos neuronales ya se han fortalecido tanto que están en la calidad de impronta neuronal. Cuando ya son improntas neuronales, entonces prácticamente hay un ahorro de energía, hay un ahorro de tiempo, hay una máxima eficacia, porque ahora estas estructuras neuronales ponen en marcha toda una serie de procesos bioquímicos, neuromusculares, motores, etcétera, que te ahorran energía, te ahorran tiempo, etcétera. Es la parte del mismo cuerpo cuando tiene un aprendizaje, a partir de ese momento ya lo incorpora como un automatismo. De ahí entra todo esto que llamamos la mente inconsciente, porque como decía la doctora Candice Pert, ella decía, el inconsciente está en todo el cuerpo, porque el inconsciente se redistribuye a partir de todo el sistema nervioso y a partir de todo ese lenguaje bioquímico que reciben las células mediante receptores específicos. Toda la interconexión del cuerpo es el inconsciente, porque todo el cuerpo está interconectado. Ese mismo inconsciente que hace que nuestro corazón esté latiendo sin parar, ese mismo inconsciente que nos hace respirar sin que nos demos cuenta, que va haciendo que parpadeemos sin darnos cuenta, que hace crecer nuestro cabello, que genera metabolismo y que hace miles y miles e infinitas interacciones por segundo, que es una cosa magnánima, ¿no? Entonces, ese inconsciente está en todo el cuerpo, pero nosotros podemos crear a partir de esa plasticidad neuronal como potencial, circuitos entre estas neuronas que tengan un propósito, Carlos, que tengan un objetivo y que una vez que ese objetivo esté completamente fortalecido, eso significa que no solamente se han fortalecido estas conexiones neuronales, sino que la misma mielina que recubre normalmente esa sustancia gelatinosa que recubre todo nuestro sistema nervioso, periférico, central, etcétera, que también están las neuronas, llega un momento en que se va fortificando tanto que prácticamente se cristaliza. Entonces se llama impronta cristalizada, impronta neuronal cristalizada. Es cuando un circuito o varios circuitos se han fortalecido muchísimo y se han improntado. En ese momento, la intención detrás de esos circuitos se pone en marcha sí o sí, porque esa intención va a generar una química, una mensajería de la que hemos hablado en este programa otras veces. Y esa acción llega a través del propio sistema nervioso, se distribuye y llega también a las células por medio del torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es como el transporte de esta química que lleva mensajes. ¿Qué mensaje lleva, Carlos? La intención que está detrás del propósito, ¿no? Entonces, porque tiene que ser una intención sostenida. Y por eso decía el factor repetición, 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 hasta crear los circuitos neuronales fuertes. Una vez que toda esta información va ingresando a las células por medio de los receptores específicos de las células de esa química que porta esa información, cuando entran a las células, querido Carlos, hay un fenómeno que se conoce como señalización intracelular. Dentro de la célula, esa sustancia se transduce, esa química que vino en forma de neuropéptidos, neurotransmisores, etcétera, entró a la célula, ahora se transduce, se cambia para que el ADN pueda interpretarlo, pueda entender esa información. Y por ende, ahora el ADN va a expresar genes que estén correlacionados, que estén en armonía con esa intención. Ahora, ¿por qué yo he estado hablando de la repetición? ¿Por qué he estado hablando en este caso de la intención? Porque un mecanismo de autosugestión bastante eficaz son las afirmaciones positivas. Lo que no sirve es repetir esas afirmaciones positivas una vez en el día, 5 veces. No,
no sirve. ¿Por qué? Porque, claro, es un ligero intento de autosugestionarte. Es un ligero intento, pero ¿por qué no logra el efecto de la autosugestión? Porque no ha logrado la creación de neuroredes lo suficientemente improntadas. Para lograrlo, se requiere la repetición. Y ahí está la encuesta de Napoleon Hill. La repetición constante, por lo tanto, para que uno de muchos recursos que podríamos explorar hoy, pero para que una afirmación positiva realmente pudiese tener una repercusión hasta el punto de sugestionarnos, debe repetirse el tiempo suficiente. Miles de veces, literalmente miles de veces. Pero no solo repetirse esa frase contentiva de esa intención, sino que además debe sentirse, debe experimentarse. Llegará un momento, al principio uno empieza prácticamente en una condición de fingir, en una condición de que estás como ensayando sentir algo, pero cuando se impronte a partir de la plasticidad neuronal, esa neurored, cuando esté bien fortalecida, ya no estarás fingiendo. Ya la bioquímica y la fisiología, ya esas hormonas, ya esa sustancia estará aportando ese mensaje, ya estará en tu torrente sanguíneo y de verdad lo estarás sintiendo. A fuerza de la repetición. En ese momento es cuando esa afirmación puede tener un impacto epigenético y por ende a nivel de la expresión genética. Con lo cual también decía Napoleon Hill, los pensamientos son cosas. El pensamiento ordenado con la palabra, porque si no es medio caótico, sabe que nosotros pensamos muchas cosas y nuestro pensamiento es muy volátil, pero si nosotros lo organizamos, lo ordenamos mediante una frase de poder, la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos, vamos creando esas neuroredes, llegará un momento en que se impronten y todo lo demás se va a secuenciar hasta el punto que eso se va a convertir en cierta expresión genética que va a tener un impacto, en este caso, biológico. Ahora también se puede utilizar para otras cosas, pero ya lo desarrollaremos más adelante. Sí, no, es una explicación apoteósica completamente. Muchísimas gracias, Tito, por esa explicación, porque ya le da, de hecho, se me prendieron un montón de focos y empecé a darle sentido a un montón de cosas que he estudiado y que he leído sobre el mismo tema. Hace poco, hice un video que va a estar saliendo creo que para mañana, sobre una de las teorías de cómo es posible que tengamos una conciencia cuántica. Es una teoría muy interesante porque el primero en pensarla, pues en patentarla, digamos, fue el físico Roger Penrose. Y él decía que la conciencia es capaz de sostener estados cuánticos para poder materializar ciertas cosas en la vida. Palabras más, palabras menos. Es todo un estudio de un físico, ¿verdad? No te voy a decir toda la... Penrose es pionero en eso, en la vinculación de la conciencia con la creación de realidad, incluso con el estado biológico. Exacto. Porque sometiendo a la conciencia es el papel del observador. Exactamente. Es de eso lo que habla todo el estudio de Penrose. Lo más curioso de todo es que obviamente fue desacreditado en su estudio. ¿Por qué? Porque los estados cuánticos en la mente, en la conciencia, no se podrían sostener la mayor cantidad de tiempo posible porque nuestro cerebro, y ya estamos hablando ya de algo físico, nuestro cerebro es húmedo y es líquido. Ahí no se puede sostener nada, tomando en cuenta, obviamente, que las computadoras cuánticas requieren mucho espacio y requieren llegar casi que al cero absoluto para poder sostener algunos segundos de interacción cuántica. Pero, y aquí es donde viene el enorme pero que resultó de un estudio que realizaron hace poco. En ese video pongo los enlaces al estudio y todo. Se crearon artificialmente una red de microtúbulos, ¿verdad? Para mimetizar lo que sería el ambiente, y con luz
ultravioleta lograron generar estados cuánticos en esos microtúbulos. Entonces, ¿quiere decir esto de que nuestra conciencia puede ser cuántica en un 100%? No, pero tampoco lo descarta. Ahora, ¿por qué no lo descarta? Por lo que acabas de decir, aquí es donde termino de unir todo. La repetición. Es por medio de esa repetición, porque si yo sostengo pongámoslo desde un punto de vista muy sencillo, un pensamiento dura centésimas de segundo en tu mente. Tú vuelves a ver una cosa, le quitas la mirada, fue una centésima de segundo lo que tu cerebro procesó eso y ya. Ahora, pasa lo mismo con los eventos cuánticos, pero por medio de esa repetición es que ya podemos ir tomando conciencia de que podemos sostener ese pensamiento. Penrose decía que la conciencia podía generar esos estados cuánticos debido a la gravedad que tienen los pensamientos. Es un estudio súper profundo y el experimento que se hizo pues vino a abrir muchas puertas. Aquí lo que hay que entender es la conciencia, la acción de estar consciente de algo, por ejemplo, en el caso humano, estoy consciente de mi propia existencia. Estoy consciente además de un aspecto individual de mi ser. Estoy consciente adicionalmente de que formo parte de un todo. Soy fractal de un holograma muchísimo más grande que yo, pero que soy una proyección de ese holograma de alguna forma. Entonces ahí voy entendiendo desde mi conciencia que tengo un aspecto individual y un aspecto integrado con la totalidad. Perfecto. Desde la conciencia, que uno lo tiene como algo normal, uno lo da por sentado porque desde que uno tiene uso de razón, uno es consciente, pero no es cualquier cosa. Ser consciente es algo excelso, Carlos. Sí. Ser consciente de tu propia existencia es excelsitud absoluta, es un privilegio que te da poder. Uno de los poderes que nos da tener conciencia es poder elegir, tener una elección consciente y ahora sostenerla. En el momento en que elegimos, estamos colapsando la función de onda a nivel cuántico. En ese momento se colapsa la función de onda en algo concreto. Lo que estaba en el campo del punto cero, en medio de una superposición cuántica que generaba una totalidad de probabilidades, ahora estoy tomando elección de algo concreto, lo estoy eligiendo. A partir de ese momento, cuando hago es lo que yo te decía, en el caos del pensamiento, uno ordena esa intención con una frase de poder que tenga además contentiva esa intención. Uh-huh. Bien. En lo cuántico, como en esa, digamos, en ese plano dimensional, si vale el término, no existe el espacio-tiempo tal cual como lo percibimos aquí en el mundo tridimensional, en el plano tridimensional, allá no existe el espacio-tiempo. Eso significa, en el momento en que yo estoy seleccionando algo en concreto, lo estoy colapsando de función de onda a partícula. ¿A partícula de qué? De algo. O sea, es parte de partícula, por ejemplo, elemental, de una partícula subatómica, de átomos, de moléculas, etc. Bien, ahora, para yo poder lograr que eso, que por fracciones de segundo yo puedo haber señalado, puedo haber elegido bajo mi expectativa, en este caso bajo mi función como una realidad, para poder sostenerlo necesito valerme de un automatismo, y ese automatismo me lo puede, digamos, me lo genera la creación de estas neuroredes. Sí, sí. O sea, ya llevan freno neurológico el repetir una misma frase, repetirla, mientras estoy sintiendo que eso ya es una realidad, etcétera, y me estoy sugestionando. Es por eso que aquí entra en juego la plasticidad neuronal. Llegará un momento en que estas interconexiones neuronales ya han generado un automatismo, ya no necesito estar consciente porque ya inmediatamente esa interconexión está generando esa realidad. Y en el caso de lo biológico, cuando ya es una impronta neuronal, siempre y cuando yo en el tiempo haya sostenido lo suficiente como para crear esa impronta neuronal
con esa frase de poder, llegará un momento en que para efectos de mi percepción ya estaré sugestionado, pero para efectos de una mirada más profunda habrá una neurología que habrá ocasionado una fisiología que habrá derivado en una epigenética que habrá interactuado con el material genético y por ende este habrá expresado genes cuyas proteínas pongan en marcha las acciones en el cuerpo que estén relacionadas con esa intención. Y ahí viene, digamos, toda esa conexión que vino desde lo cuántico, desde mi observación cuántica, Sí. hasta finalmente poderla ver en lo biológico solidificada, como podría ser una reparación, una autorregulación, una curación o lo que sea. Ahora, yéndonos a un paradigma más allá todavía, tratando de conseguir una realidad en algo que aparentemente está fuera de mí, entonces ya es un poco, entiendo, en teoría, un poco más complejo, porque cuando yo quiero lograr algo que está fuera de mí, probablemente ya no es una creación cuántica de una realidad, sino ya es una co-creación cuántica de una realidad, porque puedo enfrentarme también a factores exógenos, factores externos que podrían estar en oposición a lo que yo quiero. Y yo quiero, por decir algo, un mejor puesto de trabajo, yo quiero crear esa realidad para mí, que me asciendan y que yo logre ser el director de mi departamento, pues voy a enfrentarme al mismo tiempo a la creación cuántica o a la potencial creación cuántica de esa misma realidad de personas que también trabajan en mi departamento y también quieren lo mismo. Entonces aquí hay una co-creación, porque su deseo va contrapuesto al mío, va en proporción inversa al mío. Así que hay un pequeño choque. El que logre sostenerlo mejor, el que logre esa creación cuántica de la realidad, gracias a sostener con más tiempo, más fe, más firmeza y adicionalmente se ayude en el mundo físico, porque en este caso también estamos hablando que el mundo físico también tiene sus leyes, entonces hay que operar en el mundo físico, hay que tomar acción, por decir algo, tienes que ser más cabal, tienes que lucirte en tu empleo, tienes que hacer las cosas de manera que tu jefe las admire o lo que sea para que puedas ganarte esa ascensión, ¿ves? Entonces, es un poco más complejo cuando vamos a crear realidad fuera de nosotros porque ya es una co-creación que podría estar presentando algún tipo de oposición porque hay muchos que querrán lo que yo quiero. Imagínate lo mismo con respecto a una pareja o lo que sea, una casa. Yo sueño con que esta casa sea mía, pero hay personas que también quieren esa casa. Así que hay que mover mucha más energía hasta solidificarla, densificarla y que esto se pueda manifestar en la realidad. Es un poco más difícil desde mi punto de vista. Yo pienso que crear realidad a través de todo este mecanismo a nivel biológico es como un paso más fácil que crearla fuera, pero ambas, sin lugar a dudas, son una realidad, porque todo lo que vemos, todo lo que existe, primero fue pensado por alguien, primero fue pensado, y gracias a que hizo cosas, y estuvo ahí y logró persistir en el tiempo, pues todo se confabuló de manera organizada para que él consiguiera ese propósito. Por lo tanto, sí se puede, pero que lleva un poquito más de trabajo. Lleva un poquito más de trabajo, pero ese trabajo hay que hacerlo con una conciencia. Porque esa conciencia, que es la que me va a permitir a mí aceptar que yo soy merecedor de algo, es la que va a generar las causalidades que van a hacer que yo llegue a conseguirlo. Por ejemplo, yo quiero ese nuevo empleo. Yo quiero ser el director de mi departamento. Está bien, me autorrepito, me autosugestiono con todo eso. Y exteriormente van a comenzar a ocurrir eventos de los cuales yo tengo que ser consciente de que este evento que está pasando es porque está en sincronía con lo que me he estado repitiendo y con lo que me he estado autosugestionando. Muchas veces ese evento no va a tener absolutamente nada que ver con lo que te has estado autodiciendo durante mucho tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces dice la gente que eso no funciona, que ellos tratan de conseguir algo y más bien les sale todo lo contrario.
Eso es parte del plan. Es parte del plan de que quieres ser el director de ese departamento y tu jefe te mueve a otro departamento. Ay, ¿pero por qué? Es parte del plan. Ahí donde hay que tener una especie de fe ciega, digamos, ¿verdad? Claro. Pero eso ya es algo que se va construyendo poco a poco conforme vas creando esa autosugestión en tu mente de ese merecimiento. Ahora, ¿te pasa a otro departamento? Sí. Terminas siendo director de ese otro departamento. Y dentro de 2 años lo hiciste tan bien que ahora eres director del tuyo. Entonces, hay que entender una cosa. La manera en la que la realidad se va a plasmar está básicamente fundamentada en puras causalidades que no tienen necesariamente que ver con lo que tú quieres a la hora que quieras, cuando quieras y donde quieras. No necesariamente va a ser así, porque tú estás, obviamente, como decía Neville Goddard, viviendo en el deseo cumplido. Cómo se vaya a cumplir no es de tu incumbencia. Y aquí esto es algo que suena muy grosero muchas veces, pero a ti no te tiene que importar cómo se van a dar las cosas. Tú tienes que saber que se van a dar. Mañana me despidieron. Ay, yo quería ser director de ese departamento y me despidieron. Ay, Dios. ¿Ahora qué? Y ya, todo lo que habías hecho empieza a caer porque te metiste en ese pensamiento de que no, ya no pude. Pero es parte del plan que te hayan despedido. Es parte del plan porque más adelante se van a dar otros eventos. Es como la metáfora de una persona que tenía un caballo, pero su sueño era tener muchos caballos, y entonces estaba trabajando eso, y de pronto un día el único caballo que tiene se le va. Entonces ahí podría quedar enganchado emocionalmente en que, bueno, esto no funciona porque yo estaba intentando manifestar tener una caballería, tener muchos caballos, y resulta que el único que tenía se me fue. Pero podría suceder que luego ese caballo, esto es completamente metafórico, ¿no? Simplemente para ilustrar un poco el tema, ese caballo podría regresar luego con una pareja, enamorado, con una yegua, y entonces llegan juntos. Sí. Y luego tienen hijos y cría, etcétera, ¿no? Entonces es tal cual como tú dices. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: sincronicidad y entender que todo es conciencia al final, porque todo lo que sucede realmente es una interpretación. Este decodificador que se llama cerebro está decodificando toda una cantidad de fluctuaciones energéticas, toda una cantidad de energía electromagnética, de ondas electromagnéticas que nuestro cerebro codifica de un modo o de otro, y que nosotros percibimos de un cierto modo también, sí, completamente funcional para esta Matrix. Al final, todo es conciencia, y nuestra conciencia individual está interconectada con toda esa conciencia universal. Si nosotros empezamos a darle cabida a este esquema de pensamiento, aunque pueda tener un margen de error, pero si le damos cabida a que en realidad todo está interconectado y que mi conciencia individual está interconectada a la conciencia universal, a partir de allí es más fácil comprender el fenómeno de la reciprocidad y el fenómeno de la sincronicidad, como el libro de Deepak Chopra, Sincrodestino. Es un libro extraordinario en este sentido, porque empieza a explicar de alguna manera cómo se sincronizan los hechos, las circunstancias, bajo una línea temporal que tú has abierto a partir, por ejemplo, de una intención consciente. Y en esa sincronía vienen toda una cantidad de hechos. Algunos pudieran parecer contradictorios, otros inconexos, pero al final te das cuenta que todo estaba interconectado y que todo tenía un sentido, y que había una inteligencia superior que de alguna forma lo estaba orquestando. Eso sí, cada decisión que tú tomes podría estar abriendo una línea temporal distinta, así que hay que estar siempre muy enfocados, sí, porque también el ser humano tiende a ser caótico. Es cierto. Y eso es como la luz. Si tú tienes la luz dispersa, bueno, te puede alumbrar a varias partes, pero sin mucha fuerza. En cambio, esa misma luz la concentras en un solo punto y puedes tener un rayo láser. Al final es la misma luz, solo que está siendo utilizada con un foco preciso, ¿no? Está toda articulada en función de
una misma intención y de un mismo punto. Esto es exactamente lo mismo. Sí, Parte de nuestro trabajo, que tú hablas muchísimo de eso en tu canal siempre, es lograr el foco, lograr el enfoque, lograr catalizar esto a partir de nuestra observación cuántica, pero sostenida en el tiempo. Por eso, una vez más, volvemos al tema. El factor repetición es uno de los factores catalizadores. Tiene que haber una constancia para que estemos una y otra vez colapsando las mismas funciones de onda en partícula, una y otra vez. Dice un buen amigo que en lo cuántico todo es ipso facto, pero en lo denso, es decir, en lo tridimensional, todo tiene retraso. Claro, porque aquí hay el factor tiempo y el factor espacio. sí. Aquí se tienen que sincronizar ciertas cosas, tienen que concatenarse circunstancias para que finalmente podamos ver que algo se consolida. Sí. Por supuesto, aquí tú no puedes tener un edificio de 30 pisos de un día para otro. Así como no puedes lograr concebir un bebé y que nazca sano en un día. Tú necesitas 9 meses como mínimo. Sí. Porque aquí operan ciertas leyes producto de esta Matrix. Esta Matrix tiene ciertas leyes y hay que adaptarse. Hay que traer de lo cuántico a lo tridimensional. Y para eso tiene un mecanismo de adaptación. Para poder lograr esa adaptación, se apela a la sincronicidad. Y la sincronicidad son estos hechos concatenados que van como organizándolo todo hasta que finalmente se cataliza, se consagra esa realidad. Así Por es. eso la perseverancia, la persistencia, muchas veces aunado a la disciplina, a la Claro. constancia, son unos tesoros a nivel de recursos que muchas personas han podido explotar maravillosamente. Y de hecho, ahora que estabas hablando de eso, de la luz, ¿verdad? Que a veces somos dispersos y la luz se dispersa, no hay un foco para eso. Obviamente aquí es donde entran las técnicas de manifestación que muchas veces hablo, que Claro. son esas herramientas que poco a poco te van dando un norte, que son como una brújula, que te van dando un norte. Y me acaba de acordar de una serie que estoy viendo, yo creo que ya terminó, en Apple TV, que se llama Materia Oscura. Se la recomiendo mucho, porque habla exactamente de todo lo que acabamos de hablar en este video. Se la recomiendo grandemente porque es una serie que habla sobre superposición cuántica, habla sobre viajes interdimensionales y habla de todo este tipo de cosas que obviamente con el factor entretenimiento, ¿verdad? Pero que no deja de ser real porque de una manera u otra te están diciendo, entre líneas, guiño, guiño, cómo es que puede llegar a materializar una realidad. Y mira qué curioso porque la serie te engancha, es bonita, es muy buena, muy buenos actores en general, y te engancha, pero si la ves desde el punto de vista de entretenimiento, es solo eso, entretenimiento, ciencia ficción. Claro. De hecho está en la zona de ciencia ficción de Apple TV. Pero cuando la ves con los ojos abiertos, que es gracias infinitas a Dios la mayoría de gente que ve nuestros programas, te empiezan a caer el 20, como dice, y empiezas a darte cuenta de un montón de cosas. Y todo lo que acabas de decir, básicamente se toca en esa serie. La quiero ver. Hay una forma, Carlos, vamos a darle también este dato a tu audiencia. Hay una forma de acelerar estos procesos. Es decir, de lograr una mejor interacción con ese campo cuántico, con ese campo del punto cero, desde el cual actuamos como conciencia, observador, y tenemos una intención que es la que cataliza ese colapso de función de onda en algo concreto, y es llegar a un estado mental propicio, donde se precipita, o sea, se puede acelerar este proceso de manifestación. Por eso la hipnosis puede funcionar, pero nunca la hipnosis te va a funcionar con una sola o 2 o 3 sesiones, sino con muchas sesiones. La autohipnosis también podría ser un recurso muy valioso porque podríamos utilizarlo, por ejemplo, a través de alguna grabación, algunos audios. Lo has hecho en el canal algunas cosas en algún momento. Y eso, pero también requiere de repetición. Pero es como, desde mi experiencia, es un acelerador. ¿Ok?
¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en un estado beta a nivel de frecuencia cerebral, que nuestras frecuencias, nuestras ondas cerebrales están un poco rápidas, 20, 22 hercios, por ejemplo, nuestros sentidos están más conectados hacia lo externo, porque claro, es un esquema de cotidianidad, de estar alertas, ¿verdad? De estar pendientes de quién está en nuestro entorno, con quién estamos interactuando, si viene un vehículo, o sea, tenemos que orientar nuestros sentidos hacia lo externo por si acaso, ¿verdad? Para protegernos, por si acaso viene un vehículo que nos pueda atropellar, o un peligro que enfrentar, o lo que sea, estamos hacia afuera. Pero nosotros, si queremos realmente manifestar, necesitamos un estado de internalización, donde ya nuestros sentidos, en vez de estar hacia afuera, ahora se orienten hacia adentro. Para eso necesitamos ralentizar nuestras frecuencias cerebrales. Si estábamos en 22 o en 25 por segundo, en este caso ciclos por segundo, estamos en lo que llaman estado beta. Si nos concentramos, si nos vamos, digamos, relajando, eso va a empezar a ralentizarse y cada vez estos ciclos cerebrales van a contabilizarse con menos cantidad por segundo. Llegará un momento en que entremos en el estado alfa, el famoso estado alfa, en donde tendremos más o menos 5, 6, 7 ciclos por segundo o hercios. En ese momento, que se conoce como un estado meditativo, somos mucho más creativos. ¿Por qué? Porque ya no nos distrae lo externo. Ahora nuestros sentidos están volcados hacia lo interno. Es más fácil para catalizar una idea, para catalizar una intención, para concentrarnos, porque tenemos menos distracción. Sí. Por eso digo que es un factor acelerador. Llega un momento, cuando entras en una meditación, estás logrando ser un mejor observador cuántico porque tienes menos dispersión. Otra vez el ejemplo de la luz y en este caso el rayo láser. ¿Ves? En ese momento te estás pues enfocando como un rayo láser en eso, en ese propósito, en esa intención que estás colapsando de función de onda a partícula. Si sigues ralentizando estos ciclos cerebrales, llegará un momento en que estarás en el estado teta, 4, 5 por segundo, ciclos por segundo. Ahí tienes además un estado casi de ensoñación, donde podría estar entre dormido y despierto. Si logras mantener la conciencia, si logras mantener la lucidez, es un estado sumamente poderoso, muy poderoso. Es el que yo recomiendo tratar de conseguir. Normalmente llegamos al estado alfa sin mucho problema y mantenernos en el alfa por mucho tiempo es bueno. Y es muy superior a hacerlo, por ejemplo, en el estado beta. Pero es infinitamente más poderoso lograr catalizar una intención, bien sea con una visualización creativa o con la repetición una y otra vez de esta frase de poder, si logramos hacerlo desde un esquema del estado teta. Porque allí tenemos una conexión aún más profunda y estamos más cerca, en términos, digamos, metafóricos, estamos más cerca de lo cuántico que de lo tridimensional. Estamos más conectados con el mundo conciencial. Y al final, como decía, todo parece indicar que todo es conciencia, que todo lo que aparentemente sucede afuera en realidad está sucediendo en mí. Y lo estoy yo representando en este decodificador, tal cual como cuando estamos en un videojuego. Tú estás en un videojuego, te pones tus gafas virtuales y tal, y de realidad aumentada, y tú puedes creer que todo está sucediendo fuera. Incluso si ves unos zombies, te vas a agachar, vas a pelear con ellos, vas a huir. Si estás en una montaña rusa, vas a sentir el vértigo de las subidas, de las bajadas, y vas a sentirlo como muy real. Pero en realidad todo está sucediendo en el decodificador. Sí. ¿Ok? Y en tu cerebro. Esto es exactamente lo mismo, solo que el decodificador es de una vez, es el cerebro. Entonces todo está sucediendo dentro de ti, no fuera. Como la luz, todo está sucediendo dentro. Esto está sucediendo dentro, lo que están captando mis sentidos, el sentido de la vista, el sentido auditivo, todo está sucediendo dentro de mí, no fuera. Yo creo que está sucediendo fuera, pero está sucediendo.
En el estado teta es mucho más poderoso, incluso uno puede llegar a tener estados expansivos de conciencia. Yo todo esto lo enseño en mi curso porque ha sido parte del factor catalizador de muchas curaciones. Personas que han combinado todo lo que estoy enseñando, pero desde el estado teta, no desde el alfa, sino más profundo todavía. Y la experiencia empírica hasta el momento es que esto acelera por mucho los resultados. Increíble, porque esto es algo que ya se ha comprobado científicamente y son miles de personas las que la han practicado. De hecho, bueno, el curso tuyo de coeficiencia inmunológica, voy a estar dejando el link aquí abajo, obviamente, para que la gente pueda acceder a la versión gratuita, la versión que te da paso a poder meterte ya más de lleno en la temática. Voy a estar dejando el link aquí abajo. Introducción. Exactamente, el curso de introducción, para que entiendan, para que puedan dar una probadita de que todo esto que acaba de decir Tito, no es que se lo inventó él hace 2 meses o ayer mismo dijo, Carlos, hablemos de esto. Mira, yo voy a decir que el cerebro puede generar ciertas cosas que, bueno, hagamos el programa, démosle. No, o sea, es algo que lleva años de estudio y que se ha... Y es ratificado gracias a los testimonios. Y que hay testimonios, Ahí exactamente. es donde ya en algún momento lo había logrado yo para conmigo, Sí. con mis propios resultados, pero a partir del momento, Carlos, en que se sumó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, empezaron a sumarse los testimonios, ahí tú dices, wow, Sí. esto no era una figuración que yo tenía, una idea que a mí me había funcionado por casualidad, no, ya tú ves que hay un patrón constante, sin lugar a dudas. Exactamente, hay un patrón constante y eso es lo que nos permite, y todos somos iguales. Entonces, si le sirvió a alguien, ¿por qué no me puede servir a mí? Es impresionante cómo muchas veces nosotros mismos tenemos ese sesgo de no, eso le pasa solo a algunas personas. No, todos. Pero ese sesgo también es una especie de programación que tienes. Exacto. Y que al final también es sugestión. Sí. Al final es una sugestión. Al final lo que va en tu contra. Exactamente, una sugestión como el tema principal de este video. El gran Émile Coué, y en Francia, él logró que muchas personas cambiaran su destino a partir de sanar enfermedades que en aquel momento no tenían ni siquiera cura porque la medicina no estaba tan avanzada. Personas repitiendo todo el santo día, en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. En todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Esa frase, para muchas personas, fue un factor transformador de su realidad biológica y ayudó a muchísima gente a juzgar por los testimonios, ¿no?, a lo largo de este método del doctor Émile Coué. Bueno, hoy en día, gracias a disciplinas que son científicas, hoy en día tenemos esto mucho más documentado, tenemos esto mucho más, digamos, masticado y entendemos la fenomenología que estaba detrás. El doctor Émile Coué, pues, con los conocimientos del momento nos dio grandes pautas, pero hoy en día eso se ha podido evidenciar desde propuestas más cientificistas, desde la misma teoría genética de ondas del lenguaje, todo este proceso del cual yo hablaba, por ejemplo, que va desde una señalización intracelular, una transducción que se genera dentro de la célula a partir de un mensaje recibido bioquímicamente y que ingresa a esos receptores neuropeptídicos de la célula y que interactúa con el ADN. O sea, hoy en día tenemos el conocimiento para entender por qué esa gente se curaba. Sí. ¿Okay? Y todo eso está pues a la disposición de todas aquellas personas que resuenan con esta información, no solamente a través de lo que yo pueda proponerles, sino referentes como el propio Petrovich Garyayev, Vladimir Poponin, Glenn Brain, la misma Lynn McTaggart, Deepak Chopra. Él tiene un libro que se llama Supergenes, lo recomiendo. Es decir, Eldon Taylor, que también está relacionado con el tema de la autosugestión. Hay mucha información allí para todos. Yo solamente hago una propuesta que además tiene una versión gratuita y que puede también ayudar a que la persona clasifique esta información sin perder mucho tiempo, porque yo me he dedicado precisamente a eso, ¿no? Yo voy a explicar por qué el sistema reticular, por qué el lóbulo frontal, por qué la producción de
dimetiltriptamina es importante, por qué la plasticidad neuronal, o sea, todo eso bien documentado para que la persona, al entender la fenomenología, lo pueda integrar y pueda ser más funcional. Creo que eso funcionó en otrora y también funciona en el presente, esta vez con mayor razón porque tenemos más conocimiento. Así es, perfecto, Tito. Muchísimas gracias. Cada día estoy mejor, mejor y mejor. Grábense ese mantra, pónganlo por ahí, escríbanlo, pónganlo así al frente de la computadora, pónganlo encima donde está el monitor y repítanselo todos los días. Tito, muchísimas gracias por haber estado acá. Y para todos los que estuvieron por acá también, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo programa. Hasta siempre.